Estada, doctora Margot Pujal, a Marina Partera, también a Sharon López, directora del IDELA, a la directora del Instituto de Estudios de la Mujer, doctora Fanela Justi Minotre, al director de la Escuela de Psicología, doctor Santiago Sarceño Barquero, a todo el cuerpo docente que nos acompaña, a la comunidad estudiantil y al público presente. Agradecemos profundamente su participación en este espacio de reflexión crítica y diálogo académico. En el marco de este ciclo, nos convoca la conferencia titulada Cuando el saber hiere, salud mental, género binario, violencia epistémica o la necesidad de otra narrativa. Una propuesta que nos invita a cuestionar los marcos hegemónicos del conocimiento y a pensar la salud mental desde perspectivas feministas, críticas y transformadoras. Es un honor presentar a nuestra conferencista invitada, a la doctora Margarita Pujal Lombard. La doctora Pujal es profesora titular del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, cargo que ocupa desde el año 1992. Cuenta con más de 3 décadas de trayectoria investigadora centrada en el análisis de las intersecciones entre ciencia, salud y sistema de género, con especial atención al impacto de las desigualdades en la subjetividad y el bienestar. Entre sus aportes más relevantes destacan el desarrollo del concepto de género como dispositivo de poder, la construcción de enfoques críticos sobre el malestar de género y la salud feminista, y la creación de metodologías cualitativas para el diagnóstico psicosocial con perspectiva de género. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales y liderado numerosos proyectos internacionales sobre violencias de género, subjetividad y salud mental. Asimismo, impulsó iniciativas pioneras como la Unidad Psicogénero de la Universidad Autónoma de Barcelona, orientada a la atención clínica con perspectiva de género en el ámbito universitario. Su trayectoria se distingue por un firme compromiso con la democratización del conocimiento, la ética del cuidado y la transformación social. Sin más preámbulo, le invitamos a acompañarnos a esta reflexión a la doctora Margot Pujal. Por favor, recibámosla con un caluroso aplauso. Bueno, buenos días a todas, a todes y a todos. Disculpar el tema tecnológico. Voy a intentar que mi coordinación funcione bien porque tengo que apuntar allá, mirar aquí, ya que este no funciona, pero, o sea, seguro que saldrá bien.
Nada, en primer lugar quería agradecer al IEM, a, a la UNA y especialmente a Fanela por invitarme a compartir con ustedes mis inquietudes, mi trabajo, etcétera. Y además recuerdo con mucho cariño cuando estaba Fanela en Barcelona y estábamos trabajando con su tesis, su tranquilidad inquieta y además su acompañamiento por la gran ilustradora que es su hija de sus trabajos, ¿vale? Em, por otra parte, es un honor estar aquí y compartir con ustedes, pues eso, lo que he dicho, mis inquietudes. Y además en esta semana del 8 de marzo, que es especialmente sensible para todas. También quiero explicitar que mi contexto de trabajo, mi contexto de análisis y mi contexto de vida es distinto, es España, Cataluña, y en este sentido, evidentemente, yo solo puedo hablar desde ahí, porque es el que más conozco y es el que me constituye a mí también como en términos subjetivos, en términos psicosociales. Y allá, por ejemplo, os informo de que la psicología y las ciencias sociales, es decir, los estudios de género, llevan ya bastante tiempo separadas de manera lastimosa desde mi punto de vista, porque es una pérdida. Y creo que es algo que, una dirección a la que se tiende aquí también. Y bueno, me gustaría que las reflexiones que hablemos puedan servir también de antídoto para que la resistencia pueda ser más efectiva para que esa perspectiva, esa dirección sea menos, digamos, menos peligrosa. Y lo voy a plantear así de claro. Por otra parte, no tengo duda que la globalización actual, neoliberal, neocolonial, porque es así, conducen a que podamos compartir, a pesar de los contextos distintos, podamos compartir una parte importante de las cuestiones que me preocupan y que están también en este contexto. Y si no, ya me dirán porque me gustaría escucharles a ustedes después también, un poco qué piensan sobre todo esto. Por otra parte, igual siempre me falta tiempo, tengo una batalla con el tiempo porque siempre hay muchas cosas que explicar, pero intentaré no cansarles y para su tranquilidad quiero comentarles que aparte de lo que alcance a explicar aquí, les compartiré la presentación, bueno, que también la dejáis en internet, y también un par de publicaciones de artículos que desarrollan las cuestiones que apuntaré aquí, ¿vale? Y voy un poco al título, ¿vale? Porque este título, cuando el saber hiere. Esto quiere referirse un poco a las consecuencias simbólicas, materiales, políticas del conocimiento, ¿vale? Porque el conocimiento nunca es ni ingenuo ni neutro. Es un conocimiento que nos puede cuidar o es un conocimiento que nos puede herir, que nos puede hacer daño, incluso nos puede matar, aunque parezca un poco raro, ¿no? Y es así en términos de cómo se construye el problema, cómo lo definimos y en términos de cómo construimos la intervención en relación a ese problema, ¿no? Cómo la política pública, la intervención pública, cómo la construimos. Y un poco esta es la perspectiva que voy a tomar. En el subtítulo más específico hay tres conceptos. Primero, locura. Después de pensarlo bastante, he preferido introducir locura y no salud mental. ¿Por qué? Porque me parece que el concepto con locura, aunque sea contraintuitivo, es más crítico y es más ambiguo porque tiene, por ejemplo, puede tener, por ejemplo, un significado incluso afectivo, ¿no? Estoy loca por la música, estoy loca por mi trabajo, estoy loca por amor. En cambio, y en este sentido es un concepto más integrador y menos marginador. Ahora bien, si vamos a la inteligencia artificial, que como sabéis funciona por estadísticas y normalmente lo que transmite es un conocimiento más hegemónico, ver cómo define la diferencia entre salud mental y locura. Dice, enfermedad mental o salud mental suele ser un término más amplio e inclusivo que locura.
La locura suele reservarse para describir afecciones graves que implican rupturas psicóticas con la realidad social, mientras que la enfermedad mental puede abarcar tanto formas graves como leves de problemas mentales. ¿Vale? Como veis, es lo contrario de lo que he dicho, ¿no? Que el concepto de locura es más o abierto, más crítico. ¿Qué pasa? Que el concepto de salud mental es un concepto que está muy fijado dentro de la perspectiva biopsicomédica, que me gusta llamar, y por tanto dentro de lo que es una enfermedad. Y ya sea trastorno, enfermedad mental, que se inicia un poco con la medicina moderna, la ilustración, el siglo XVIII, después la neurología, la psiquiatría y la psicología, ¿no? Y en este sentido tiene un estigma que es difícil de quitar y aunque aparentemente como puede hablar de formas graves y formas más leves, pues es un poco, eso relaja, lo que ocurre es que obvia que las formas graves muchas veces provienen de que las formas leves son ignoradas, naturalizadas o no escuchadas. Y por acumulación se convierten en trauma o se convierten eh, en problemas sintomáticos internos que son diagnosticados. ¿Vale? La clave del problema más bien está en que vivimos en una sociedad y mundo disfuncional que no está estructurado para el bien común. Y es eso lo que tenemos que transformar para poder, de alguna manera, conseguir una salud o un bienestar emocional, una libertad y una justicia más amplias. El segundo concepto, el de género binario, esta categoría la entenderé como un dispositivo de poder en el sentido del feminismo postestructuralista de Butler, Foucault, etc. Y el tercero, la perspectiva y concepto de la violencia o injusticia epistémica, que me parece un concepto muy importante dentro de las epistemologías feministas, de lo que hablaré un poco, me parece, pues sería los tres conceptos están imbricados y conforman una narrativa que al menos en mi contexto es hegemónica y que en torno a la ontología del sufrimiento emocional, del sufrimiento vivido y en torno a la atención sí pública y que es la narrativa del diagnóstico sí. Cuando hablo de sí, hablo de todas aquellas ciencias que trabajan la subjetividad, ¿vale? Desde la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, el trabajo social, la psicofarmacología, etcétera. Y también digo que al menos en mi contexto, la psicología pública, que es escasa, es muy subsidiaria de la psiquiatría, en el sentido que, o sea, se alimenta de un paradigma bastante biomédico, biopsicomédico. Bueno, en este sentido, esta narrativa hegemónica del diagnóstico sí es una narrativa que puede hacer mucho daño. Por eso este título puede hacer mucho daño. Podemos fijarnos, no sé, por ejemplo, cuando hay estadísticas, para coger un ejemplo extremo de suicidios, incluso en gente joven que está aumentando en mi contexto, no se habla de si esta gente joven está siendo asistida por los dispositivos de salud mental, sí. Y estaría bien desagregar los datos para ver cuántas de estas personas han sido, cuando hay suicidios, han sido atendidas y cuáles no. Porque hay muchas personas que son atendidas y acaba fracasando dicha atención. En este sentido, podemos hablar de que la intervención pública, la salud pública que se está interviniendo, no está fracasando. Bueno, hablaré un poco de cuatro apartados hasta donde llegue. Bueno, también deciros antes de esto, que me olvidaba, que por eso cuando digo la necesidad de otra narrativa yo estoy ensayando otra narrativa, que es la que llamo la narrativa de los malestares de género, que intenta pues, pensar en una forma de cuidar más real y no
o sea, revictimizar o hacer más daño de lo establecido, ¿vale? Esta narrativa, de alguna forma, lo que su idea principal es el hecho de reconocer la agencia del sujeto del malestar, entender el discurso y darle credibilidad al discurso de las personas y potenciar un poco esos malestares emocionales que en un momento pueden, a través de las relaciones, a través de de las relaciones con los otros, de las relaciones con una misma, con uno mismo, que son pequeños malestares, pero que son susceptibles de acumularse a través de los ciclos vitales y después de venir pues, traumas o malestares muy intensos sintomáticos, que es cuando son diagnosticados, psicofarmacologizados, o también a través de terapia psicológica, que a veces es como muy individualista y que tampoco aborda un poco el contexto de producción del malestar y las relaciones que lo conforman. Entonces, pues ya dicho esto, los puntos en los que voy a incidir un poquito es, por una parte, bueno, la introducción. Después plantearé un poco las claves y herramientas teóricas que uso para la construcción de esta narrativa de los malestares de género. Después plantearé un poco ejemplos de esta narrativa a partir de diferentes investigaciones, de narrativas de la vida cotidiana que vehiculan cierto malestar emocional y que todas están atravesadas por el dispositivo de poder de género binario, ¿vale? Y lo haré al revés. Primero plantearé lo que sería una narrativa de malestar de género que reconoce la agencia del sujeto de malestar y después la cosificación clínica y la violencia epistémica que supone la narrativa del diagnóstico sí. ¿Vale? Entonces, pero para empezar, y siendo un poco coherente con lo que estoy explicando de contenido, que sea coherente con la forma, necesito empezar por desde dónde hablo. Que me parece una pregunta ineludible en el sentido que cualquier discurso tiene un contexto de producción. Si no, acabamos con discursos que se universalizan y que son autoritarios. O sea, supongo que sabéis de qué estoy hablando perfectamente. Entonces, como dice Tamila Ribeiro, dice, pensar en el lugar de enunciación es romper con el silencio instituido para quien fue subalternizado, que es un movimiento dirigido a romper con la jerarquía del conocimiento y, por lo tanto, con la jerarquía social y las jerarquías de poder. En este sentido, pues no voy a hablar ni desde el objetivismo ni desde el relativismo, como dice Donna Haraway, que no sé si la conocéis. Ella dice las epistemologías feministas surgen, que son la respuesta al androcentrismo de la ciencia y del conocimiento, surgen frente a todas aquellas posiciones teóricas sobre el conocimiento que hacen abstracción de la situacionalidad social y cultural del sujeto del saber y tematizan el conocimiento y la ciencia más allá de la corporalidad y la historicidad de las relaciones de poder y de dominación. Es decir, que plantean el conocimiento como algo abstracto y no como algo encarnado, algo vivido. O sea, ser mujer o autocategorizarse como mujer o autocategorizarse como hombre no es algo abstracto, es algo que vivimos cada día y que nos puede generar malestares y bienestares, ¿no? Por lo tanto, el objetivo no es hablar desde el objetivismo porque yo no puedo ver todo y no estar en ningún lugar. Para eso tendría que ser Dios o una diosa, pero no es el caso, ¿vale? Ni del relativismo, porque significaría que podemos colocarnos en cualquiera de los lugares como mujer racializada, como mujer blanca, como bisexual, como mujer musulmana, y desde ahí mirar la realidad. Pero no es posible porque cada una de nosotras tenemos una historia y esa historia te fija en algún sitio y esto lo que hace es que el conocimiento sea
parcial siempre tenga un límite, y esto nos obliga a la democracia, en el sentido de tener que debatir, discutir con las otras personas para construir un conocimiento más amplio y más justo. Esta es la gracia un poco de las epistemologías feministas, ¿no? Que son un antídoto contra el conocimiento considerado objetivo, universal, único, y por lo tanto necesitamos escuchar a todos los colectivos y construir el conocimiento a través de un diálogo entre ellos. Entonces, ¿desde dónde hablo yo? Porque soy singular, ¿no? Entonces, a nivel analítico, yo hablo o reflexivo. Mi bagaje conceptual un poco es la epistemología y el activismo feminista interseccional y estudios de género, en el sentido de que, bueno, parto de un feminismo no esencialista. ¿Qué significa esto? Significa de alguna forma que los objetos y los sujetos sociales, como las categorías de hombre y de mujer, de masculino y de femenino, se construyen en las relaciones sociales y materiales, no vienen dadas, ¿vale? Y en un momento histórico determinado, el binarismo estoy hablando, no ha existido siempre, es una construcción del siglo XVIII, no sé si os suena, pero antes había un modelo unisexual en el cual solo habría un sexo a nivel biológico que estaba acabado y por lo tanto tenía los órganos sexuales fuera, y esto lo explica Laqueur, un historiador de la ciencia, y después había hombres inacabados por falta de calor en el cuerpo, que sus órganos sexuales no habían salido al exterior por falta de calor, y en este sentido era un hombre inacabado inferior, y eran las mujeres que además podían tener hijos, pero no había un sujeto político ahí, sino que había un único sexo, no dos. Esto cambia con la Ilustración y también con el surgimiento del movimiento feminista ilustrado al blanco occidental. Eh, eh, por lo tanto, de alguna forma el feminismo lo entiendo como plural, porque se dan opresiones diferentes y desiguales, y se necesita articular en diálogo. Mis referentes feministas en este sentido no son en España o en Europa el feminismo institucional hegemónico occidental, porque se centra en las mujeres más privilegiadas. El techo de cristal no es el problema más importante en este momento, ni tampoco el feminismo que se opone al género y apela a la categoría de sexo como algo esencial, como algo natural. O sea, soy crítica con el género, pero desde el género. Mi segunda marca es que vengo de la psicología social postestructuralista. Esto significa que la realidad siempre se puede construir desde distintos lugares y significados, pero no infinitos en función de cada una de las personas, y que esto se construye a través tanto de la cultura como de la experiencia como del cuerpo. O sea, rompiendo un poco la dicotomía de cuerpo y cultura. Y por otra parte, reivindico la psicología, porque en estudios de género a veces se plantea que la psicología tendría que dejar de existir porque es muy normalizadora, ¿no? A veces los psicólogos, las psicólogas, lo que hacemos es intentar reconducir a las personas hacia la norma o rectificar las diferencias. Por eso se han prohibido las terapias de conversión, aunque se siguen haciendo, al menos en España, en algunos casos, etcétera. Y reivindico la psicología, ¿pero por qué? Porque entiendo que el sujeto de estudio central, la subjetividad, es el centro de interés de los mecanismos de regulación y de control social de nuestras sociedades de democracia formal, nuestras sociedades capitalistas, neoliberales, racistas, etcétera. ¿Por qué? Porque intentan regular y controlar a través de la construcción de identidad. Por ejemplo, a través de la construcción de identidad binaria de género, en el sentido que el sujeto, como efecto de poder, que diría Foucault, se reconoce a sí mismo como con esa verdad de soy femenino, soy masculino, intenta autovigilarse para mantener esa posición
rompiendo un poco con la heterogeneidad de la vida, de las formas de sentir, de las formas de relacionarse, de las formas de amar, etcétera. ¿Vale? Y por eso reivindico también la psicología, pero una psicología psicosocial, una psicología crítica, una psicología feminista, etcétera. Y, y bueno, poniendo énfasis en esta idea de que la regulación y el control pasan por la subjetivación, por la construcción de identidades y por una concepción de salud que es capacitista y androcéntrica y cuerdista, ¿no? Cuando no sentimos o pensamos como indica la norma, parece que tenemos un problema, ¿no? Como si no hubiera diferentes formas de sentir y pensar. Y también tengo otra marca, que es el psicoanálisis relacional y también queer, aunque no esté ahí, que parten de entender al sujeto como de partir de una idea de sujeto de deseo en conflicto con una tensión dinámica activada por las relaciones sociales y por la estructura social, conflicto entre lo que debo hacer, lo que debo desear y aquello que realmente deseo por mi trayectoria, por mi historia, por mis relaciones, ¿no? Y ese conflicto es un conflicto dinámico que se va moviendo en dirección a la sujeción, a la norma, o en dirección a la agencia, a las prácticas de libertad, dependiendo de las relaciones, dependiendo del análisis, dependiendo de todas estas cuestiones. Y esto implica también la necesidad de una clínica menor, como dice Fabrice Bourles, una clínica menor frente a la mayor, que sería la hegemónica, la que muchas veces normaliza, o sea, o orienta hacia la norma. O sea, en la APA hace muchos años se pidió mucho dinero para, o sea, como queja por todo el daño que se había hecho desde la psicología, que por ejemplo, a las mujeres madres que sentían que no estaban muy a gusto con, o sea, que se sentían que no estaban un 100% en su labor de maternidad, se las consideraba como pues inmaduras, ¿no? Y entonces era pues hacerlas sentir más culpables cuando había unas situaciones pues de falta de conciliación, de falta de condiciones para poder cuidar y plantear la educación de sus hijos como la sociedad establece. Se pidió una indemnización muy grande desde los y las usuarias de la psicología. Y esto es la clínica menor, sería una clínica donde hay un campo de trabajo psíquico inconsciente abierto a las reivindicaciones minoritarias de grupos pues, no binarios, de género expandido, de deseo expandido, etcétera. Por otra parte, mi posición singular estructural, el partir de sí, que es importante para entender lo que dice, desde dónde lo dice y quién habla, pues yo tengo, pues, evidentemente, una posición de privilegio también como persona blanca, académica occidental, en una sociedad que es del sur, del norte global, con derechos formales de igualdad, pero no reales, etcétera. Pero también tengo toda una experiencia de subordinaciones y vulnerabilidades. Por ejemplo, como mujer feminista, eso implica muchas veces un intrusismo en la academia, porque ahora los últimos años ha cambiado, pero yo que llevo 40 años en la Universidad Autónoma, lo que viví hace un tiempo es que me decían que cuando yo hice la tesis en el 1991 y que lo que hacía no era exactamente estudio científico, sino era más político, por esa dicotomía entre política y ciencia. Después, en la Facultad de Psicología, si publicabas en revistas, cuestiones de género en revistas interindisciplinares, también era como un problema porque era poco psicológico. Esto ha cambiado bastante los 10, 15 años, pero también es verdad que estamos en un momento que vamos a poder tirar un poquito para atrás, ¿no? Y está bien tener conciencia de ello. Entonces, además, soy hija de una familia de vencidos en la guerra civil.
la posguerra y dictadura españolas, con un grado de exilio y toda la destrucción y violencia que esto supone, de una familia rural, trabajadora, española y patriarcal, y con un género y deseo expandidos. Pero también, por suerte, y esto es muy importante porque todos tenemos posiciones fragmentadas, he tenido vínculos de reconocimiento en la diferencia, en mi particularidad como mujer feminista, perdón, y vínculos de reconocimiento en la diferencia e interdependencia en el cuidado, cuidados desde la interdependencia que han potenciado mi agencia, mis posibilidades dentro de mi familia, con mi madre, del feminismo, de la academia crítica, que aunque sea minoritaria existe, del socialismo, el anarquismo y del psicoanálisis no ortodoxo. Esto es lo que me ha permitido crear proyectos propios, crear mi propia personalidad y mis propios deseos. Y es importante porque sin esos cuidados y esas interdependencias, esto es difícil que ocurra. Pues bien, hablo desde todo ello, asumiendo dos cosas, que puede tener un privilegio epistémico posibilitado por estas experiencias de subordinación y, y vulnerabilidad, porque te permiten ver un poco cómo funcionan las relaciones de poder y ver otras cosas que quien está arriba no ve, pero a la vez también la posibilidad de cierta desventaja epistémica por venir del sur, del norte global, ¿no? Em, y finalmente, también quería hablar un poco de la conciencia, porque en este momento creo que es especialmente importante, la conciencia de presencia del contexto que tenemos un poco hostil para los estudios de género y los estudios feministas en general, que estamos un poco retrocediendo, ya lo sabéis, pero quería hacer referencia, como dice Amneris Chaparro de México, este contexto adverso está caracterizado, por una parte, por una cierta subversión de la democracia. Hay un fraude electoral en el sentido que líderes que han sido elegidos de forma democrática, y esto pasa a nivel global, están desmontando instituciones democráticas, ¿vale? Por otra parte, esta época de Internet y esta época y de los medios de la posverdad, que lo que hacen es plantear las noticias fake como indiscutibles y por otra parte negar la verdad también es un problema para la teoría feminista. O también la enorme polarización social contraria al diálogo y favorable a invalidar o construir como adversario quien no piensa igual. No es necesario pensar igual. Como decía al principio, pensar diferente es lo que convierte el conocimiento, es más amplio, más objetivo y más justo. Y también hay toda una batalla contra la universidad pública, contra la intelectualidad, y en este sentido se la reduce a ideología como si el conocimiento verdadero estuviera en otro lugar, ¿no? En la empresa, en la economía. Y todo esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque afecta a los estudios de género, a los estudios también de la psicología con perspectiva crítica, en el sentido de que estos estudios se basan en potenciar la democracia, requieren del diálogo y requieren de un análisis riguroso de las desigualdades, de la precariedad, de la regulación social y la falta de libertad, etcétera, etcétera. Y esto lo encontramos en los gobiernos, en Trump, en Milei, en, en Netanyahu, etcétera, pero también en las manifestaciones en las calles. Todo aquello que suene un poco a feminismo para un sector es un problema. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es una reacción de resistencia a todas las transformaciones que se han conseguido y a los derechos que se han ido consiguiendo durante mucho tiempo y a la fuerte presencia del feminismo en este momento. Y en este sentido, me parece que lo que se quiere crear es pánico moral para desmovilizar, apelar también a la nostalgia de un pasado que no es real, es ficticio, un pasado de una familia patriarcal,
una patria y una nación racista y de clase. Pero todo esto nos enseña algo que ya sabemos y han dicho muchas de nuestras antecesoras, y es que los derechos de igualdad, de equidad, no se ganan nunca para siempre, sino que hay que trabajar continuamente para que se mantengan. No, los movimientos sociales no son lineales, tienen momentos de bajada y de subida. Por todo ello, en estos momentos, los estudios de género, estudios feministas, los estudios de psicología con perspectiva crítica son más necesarios que nunca y tenemos que trabajar conjuntamente para que esto funcione. Y para poder, porque estos son de los pocos que de alguna forma proporcionan una explicación rigurosa de los procesos de desigualdad y además tienen desde su nacimiento un carácter y una voluntad emancipadora y transformadora del mundo, para hacerlo más habitable y más inclusivo. Bueno, eh, sí. Parto del problema actual, que de alguna forma lo que plantea es que hay una proliferación de diagnósticos. Muchísima gente está diagnosticada, no solo las personas adultas, sino las personas jóvenes y los niños, y está medicalizada. Además, lo vemos en los DSMs, ahora se está planteando construir el sexto DSM y vemos que en 60 años se ha pasado de construir, inventar 106 categorías diagnósticas a inventar 320 categorías diagnósticas. No estoy negando que haya malestares, lo que estoy diciendo es que estas categorías diagnósticas funcionan como una caja negra que invisibiliza todos los procesos psicosociales, político-culturales que generan el malestar emocional. Y al encerrarlos en una caja negra, estos van creciendo porque no se van abordando en su contexto psicosocial y político. ¿Vale? En este sentido, Foucault, por ejemplo, hablaba de psiquiatría ampliada en el sentido de cómo se construye a personas normales como enfermas. O Leblanc, en el 27, hablaba de la medicina de lo no patológico. Todo se patologiza, ¿no? Y aquí quiero apuntar que es muy importante, y sobre todo las personas que estáis trabajando en psicología, no partir de concepciones que definan los diagnósticos psiquiátricos como entidades naturales y objetivas en sí mismas, sino como categorías culturales, narrativas, que se han construido bajo coordenadas espaciotemporales y en momentos históricos concretos. De forma que estas narrativas culturales acaban influyendo en la forma y en la frecuencia en la que se observa y gestiona lo que nos pasa y las categorías que se nos adjudica, ¿vale? Son categorías que se crean y después sirven para construir la realidad. Bueno, una cosa que quiero reivindicar aquí, aunque me parece una cuestión importante, bueno, estos son algunos datos que voy a decir claramente porque como os paso la presentación, una cosa que ya sabemos es que hay una salud mental que es diferente y desigual entre hombres y mujeres. Es decir, que el sufrimiento se expresa de forma diferente. La depresión en las mujeres es hacia adentro, de sentirse mal, o sea, baja autoestima, sin ganas de hacer nada, tristes, etcétera. La depresión en los varones muchas veces no se diagnostica porque se expresa de otra manera, a través de consumo de tóxicos, a través de actividades de riesgo, a través de violencia de género, etcétera, ¿vale? Y esto es un sesgo también de la psicología y las ciencias sí. Pero y en general, y también sabemos que es desigual. ¿Desigual por qué? Porque los trastornos más comunes, que son más de un 30% de la población, ansiedad, depresión, somatización, etcétera, se diagnostican en las mujeres, muchas veces por prejuicios, ¿vale? Pero eso no significa que no haya malestar, pero se diagnostican más ahí. Y vemos
en los últimos estudios del 24, etcétera, que se dan más diagnósticos a mujeres y se dan más fármacos, psicofármacos a mujeres. Tradicionalmente el 80% de los psicofármacos los consumen las mujeres. Una nueva preocupación creciente es la peor salud mental de los jóvenes, perdón, porque se hablaba de la curva de la felicidad, en el sentido que cuando eras joven estabas muy feliz y cuando llegabas a los 40 con todos los problemas y responsabilidades de la familia, del trabajo, de decidir si tienes hijos, etcétera, de la conciliación, eso te complicaba mucho la vida. Pero ahora está pasando que jóvenes de, por ejemplo, entre 13 y 19 años, o sea, empiezan a consumir psicofármacos por ansiedad y por cuestiones, y a veces a través de la familia que se lo pasa. Personas de 18 y 34 años, o sea, son las que más visitan los centros de salud, etcétera. Y el diagnóstico en jóvenes se duplicaron desde el año 2000, ¿vale? Estoy hablando de mi contexto, pero también de la OMS. Por lo tanto, hay una intersección ahora entre edad, género, prácticas sexuales y clase social. Y las visitas en mujeres y también en los colectivos LGTBIQ y clase social trabajadora se han disparado. Y además el consumo de psicofármacos en las chicas jóvenes es el doble o más que en los chicos jóvenes. También hay una pregunta sobre el impacto de la intensificación y el uso de la digitalización, ¿no? de Internet, sobre todo de la generación digital, porque se comparten cada vez más aspectos de la vida personal y emocional y política en las redes que son usados por las megacorporaciones para manipular y para el mercado, para vender. Y además se usa la necesidad, se instrumentaliza la necesidad de los jóvenes de tener reconocimiento entre iguales o de no quedarse aislados y excluidos. Pero es una fantasía porque en Internet la relación y la no exclusión no es real. Bueno, esto me lo podéis decir aquí todas las personas jóvenes que estáis, si lo compartís o no. La cuestión es cómo explican las ciencias sí y qué efectos tiene su explicación todo esto. ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? ¿O lo encierran en una caja negra de diagnósticos fármacos que nos impide ver cuál es el problema real y por tanto ser efectivas en su abordaje? Y cómo está influyendo el dispositivo de poder de género en estos malestares emocionales. Entonces, aquí quiero enfatizar algo que reivindico muy claramente, sobre todo por el contexto del que vengo, donde hay una separación y una jerarquía muy clara entre las ciencias de la salud y los estudios de género, que están en la parte menos reconocida, y las ciencias de la salud, que están y ciencias sí de la salud, que aborda la atención al sufrimiento y al trauma. ¿Por qué? Porque los conceptos básicos de estudios de género, ciencias sociales, los conceptos de equidad, de justicia, de desigualdad, de subordinación, etcétera, son conceptos abstractos que son muy importantes, pero estos conceptos se traducen en nuestros cuerpos. O sea, no podemos pensar estas cuestiones de forma no sé la palabra, de forma no corporal, porque suponen sufrimientos y suponen malestares. Y después la idea que ya he dicho, que el conocimiento no es en ningún caso ni ingenuo ni neutral y que crea relaciones de poder en función de quién lo construye, desde dónde lo construye, para qué sirve y a qué va dirigido. ¿Vale? Por lo tanto, cuando estudiamos tenemos que pensar no de forma ingenua en las teorías como si fueran objetivas, naturales, universales. Esto es lo que posibilita la crítica. Y la crítica es lo que nos permite estar aquí, porque si no, no podríamos hacer ni teoría feminista, ni podríais estudiar las mujeres, ni podríamos hacer muchas cosas, por ejemplo, la clase trabajadora. Preguntas clave. ¿Cómo y por qué se pasa o no del dolor inherente a la vida? Porque esto es ley de vida, los duelos, las pérdidas, los accidentes, etcétera, al malestar, sufrimiento intenso,
traumatizado, sintomático, etc. ¿Cómo opera la violencia epistémica en esta intersección locura, salud mental y género? ¿Por qué y a través de qué mecanismos el saber hegemónico sí hiere en vez de cuidar? ¿Qué otras narrativas podemos construir para que el saber deje de herir, hacer daño y cuide de verdad? ¿O una narrativa del malestar de género es capaz de cuidar y transformar? Es un poco la propuesta. Y ahora hablaré un poco de los conceptos y herramientas teóricas que he utilizado en estos estudios sobre el malestar de género. Una es el concepto de género binario como dispositivo de poder, que es un dispositivo de poder moderno y colonial, porque empieza en el siglo XVIII con la Ilustración, con la ciencia moderna. A mí me gusta mucho, supongo que lo conocéis, lo que plantea Rita Segato del patriarcado de alta intensidad y de baja intensidad. Lo recuerdo aquí porque en la modernidad esta construcción del dispositivo de poder de género lo que hace es construir un binarismo, un patriarcado binario biologizado, naturalizado, cuando antes podía haber un patriarcado, pero que era más social, más de poder, y por lo tanto las transiciones eran más posibles, porque cuando algo es biología parece que sea naturaleza y que sea intocable, ¿no? Cosa que no ocurre cuando se plantea como algo social. Si alguna cosa no me entendéis, no tengo problema en que me preguntéis o lo apuntáis para después. La otra cuestión es, a partir de esta cuestión del dispositivo de poder de género binario, ¿cómo entender la identidad de género, la subjetividad de género? ¿Vale? ¿Cómo entenderla? Y la tercera es los conceptos un poco que aportan las epistemologías feministas. Entonces, eh, voy a ir un poco rapidito, pero el dispositivo de género como dispositivo de poder. Esto se basa en las perspectivas postestructuralistas, Butler, Foucault, etcétera. Pero bueno, eso es un dispositivo que, que está muy presente en las sociedades de democracia formal, no en las más religiosas, militares, tradicionales, etcétera, y que de alguna forma lo que funciona de una manera productiva, que es lo que llama biopoder, y no tanto un poder coercitivo que te castiga cuando no cumples con la ley, aunque también en los casos extremos, ¿vale? Pero un poder productivo es aquel que de alguna forma lo que hace es pues marcar cómo tienes, o sea, explotar tu vida en términos si eres designada como mujer, como feminidad, ¿no? ¿Qué significa tu vida, tu esencia como mujer femenina? ¿O qué significa tu vida como hombre masculino? ¿Cómo se produce la vida de alguna forma? Entonces, dicho poder funciona, podríamos decir, por normas binarias moldeadoras de identidades, cuerpos y relaciones. Yo, o sea, identidades es, me identifico como mujer, pues no me corto el pelo, etcétera. No me pongo, si me identifico como varón, no me puedo dejar convencer o vincular demasiado porque esto es una amenaza a mi identidad autocentrada. O en términos de relaciones, pues los vínculos más de control con el otro, los vínculos más de subordinación, de cuidado al otro, en el caso de la feminidad, los vínculos de control en el caso de la masculinidad, etcétera. Pero esto siempre se construye con un margen para la resistencia y el agenciamiento, es decir, el crimen perfecto no existe, por suerte, ¿no? Entonces siempre podemos, sí que colaboramos y somos activas en nuestra sujeción a la norma, porque es un poco lo que plantea Foucault, ¿no? Somos un poco efecto de poder, pero a la vez podemos tener prácticas de libertad hacia ese poder. Bueno, la gobernabilidad de este dispositivo de poder tiene dos grandes mecanismos. El macrosocial, que construye al sujeto objetivándolo mediante su inserción en juegos de poder, saber y verdad. Lo veremos a través de una matriz
que lo que llamo una matriz discursiva de inteligibilidad binaria, que ahora os pondré, y que dictamina la normalidad o anormalidad de los sujetos o de las poblaciones, ¿no? Mujer, hombre, se supone que los dos son normales, pero cuando hablamos de que los hombres son racionales y las mujeres son emocionales, lo que se está diciendo implícitamente es que las mujeres tienen un déficit de racionalidad, pero eso es muy implícito y muy sutil, ¿vale? Esto es el dispositivo de poder binario de la modernidad, ¿no? Trabajar desde lo sutil, etcétera. O sea, lo que decía Foucault es que el control social en la modernidad sufre una metamorfosis que lo hace más invisible y más efectivo, porque es un poder que explota y multiplica la vida, en vez de castigarla o de reprimirla. Y después el microsocial, que tiene que ver con disciplinar y controlar a los cuerpos mediante creando pues disposiciones a la acción, a cuidar, a ser amable, a no enfadarse, en el caso de la feminidad, y a deseos y placeres, a través de lo que denomina las prácticas de sí, que son lo que hacemos cada una y cada uno con nosotros mismos, ¿no? En términos de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Aceptamos nuestra singularidad o intentamos orientarnos a parecernos a lo que las expectativas sociales esperan de nosotras y de nosotros. Y en este sentido lo que dice, lo que se plantea es que hay una dimensión activa del sujeto tanto en la forma de subordinarnos como en la forma de resistirnos a la norma, al control social. Esta es la matriz de inteligibilidad, que es un régimen epistémico y que está configurada por una multiplicidad de binarismos, ¿vale? Y que representa un poco la forma de pensar de la modernidad y que lo que hace esta matriz es bastante tramposo porque, como he dicho ahora con el ejemplo de la razón y la emoción de como dos identidades diferentes que en el fondo no lo son, porque una es la identidad ideal, el modelo, la racionalidad, y la otra es el déficit de ese modelo. Pues esa matriz hace eso en muchos aspectos, ¿no? Como vemos en los binarismos, la parte más oscura, hombre, cultura, masculino, público, razón, humano, mente, autonomía, normal, cuerdo, capaz, salud, sujeto, abstracto, universal, neutralidad, heterosexualidad, objetividad. Es el modelo, es el ideal al que hay que tender según bueno, estamos hablando bueno, ahora haré un paréntesis para una cosa que quería decir. En la cultura en la que vivo y que es una cultura que se ha externalizado a través del neocolonialismo, o sea que de alguna forma seguro que aquí os llega mucho. Y el eje más rosa sería la diferencia, pero es una diferencia que se construye siempre con una comparación unidireccional, no es bidireccional. Por lo tanto, la diferencia siempre se convierte en un déficit, ¿no? Mujer, naturaleza, femenino, privado, emoción, animal, cuerpo, dependencia, patológico, objeto, concreto, particular, parcial. O sea, muchas de las teorías feministas de frontera, que muchas provienen de los feminismos del sur global, cuestionan todas estas cuestiones, ¿no? Después veremos algunos ejemplos, ¿no? La interdependencia, por ejemplo, la necesidad de la vulnerabilidad como valores a ser extensivos, etcétera, el cuidado, la conexión con la naturaleza y no está control y dominio sobre la naturaleza, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Con estos binarismos que son tramposos porque son disimétricos, se construye una economía política de la verdad, que es la que construye las injusticias epistémicas o las violencias epistémicas. Y esta economía política de la verdad es de la verdad naturalizada, sería que se produce a través de esto el ideal de lo humano, que coincide con el polo oscuro, con los ideales, el ideal de la ciencia moderna coincide con el sujeto investigador,
que es masculino, se basa solo en la razón, supuestamente, la autonomía, la mente, la objetividad, la neutralidad, la universalidad. Se construye también los valores supremos de la cultura occidental y colonial o neocolonial. Se construye también los valores del cuerdismo, qué es cuerdo, qué no es cuerdo, los valores del capacitismo, o sea, qué es una personalidad completa, y los valores de la salud. Y por supuesto, se construye la masculinidad hegemónica, la normalidad. Pero la masculinidad o la sexualidad en la masculinidad está como invisibilizada, ¿no? Digamos que lo humano no tiene sexo, no tiene género en el discurso hegemónico. Bueno, lo que hace esta política de la verdad naturalizada y estos binarismos es producir estas injusticias epistémicas, que son las que hacen que el conocimiento sea dañino y el conocimiento pueda incluso llegar a matar. ¿Por qué? Porque construyen las diferencias, las alteridades en desviaciones, en anormalidad, y aquí pues entrarían las mujeres, aunque muchas veces de una manera sutil, colectivos LGTBI, migrantes, personas indígenas, pobres, cuerpos diferentes, que son vistos como abyectos, defectuosos, perversos, monstruosos, deficientes, etcétera. Entonces, como decía antes, los feminismos fronterizos, y voy a poner de ejemplo uno, seguramente que la conocéis, de Gloria Anzaldúa, lo que ella plantea es que la teoría feminista lo que tiene que hacer es deconstruir, problematizar, desplazar todos estos binarismos. Y ella lo plantea así. Dice, desde un ejercicio de colonial del saber, lo que se trata es de habitar el concepto de frontera. La disputa por el saber no va de una cosa o la otra, de ser objetivo o subjetivo, de ser hombre o mujer, en tanto opuestos excluyentes, sino de una cosa y la otra, de poder confluir ambos polos, como un tipo de comprensión frontera en tensión compleja y mixta, y que conduce a posiciones afectivas, de saber, políticas más respetuosas, híbridas, queer, de lo bastardo, de lo monstruoso, como alternativas. No sé, a mí me venía a la cabeza cuando escribía esto, no sé si aquí suena, pero la Feminine Rage, la rabia femenina, que ha surgido como una narrativa cinematográfica a través de Internet los últimos años. Hay una película que se llama Una joven prometedora, que muestra cómo en las películas las mujeres no son violentas o no tienen ira, no se enfadan. Y en cambio, en esta nueva narrativa, cuando hay violencias de género que son impunes por el sistema penal, por la justicia penal, pues aparecen de forma. El problema es que a veces son funcionamientos muy individualistas, ¿no? Pero si son más colectivos, aparece la construcción de una justicia social a través de la rabia femenina, que construyen como otras posibilidades. Y me venía a la cabeza un poco pensando en Anzaldúa. Dicho esto, a nivel microsocial, como he dicho, son las prácticas de sí. ¿Cómo me relaciono yo conmigo misma en función de lo que esperan los otros, ¿no? Me adapto, lo transformo, cambio de referentes o intento ser un poco, aproximarme a la norma. Entonces, las prácticas de sí se refieren a esto, no lo voy a leer porque ya lo leeréis, y de alguna forma en las prácticas de sí es la manera como yo me vinculo con la norma, que es lo que se espera de mí, ¿no? A nivel familiar, a nivel, o sea, de los amigos, a nivel político, etcétera. Y es la posibilidad de la ética. La ética es como tú, a través de prácticas de libertad, de problematizar la norma, problematizar las expectativas, de alguna forma puedes construir otra posición. Pero no es una libertad absoluta, siempre es una libertad en un contexto restringido, ¿vale?
pondremos algún ejemplo después. Y esto implica dos significados de la palabra sujeto en relación al poder, o sea, el sujeto como efecto de poder. Nosotros ni hablamos libremente, ni deseamos libremente, ni nos comportamos libremente. Hay una parte que estamos muy condicionados, ¿vale? La psicología social, la teoría de género nos explica continuamente esto, pero tomando conciencia de esto, precisamente es cuando podemos desplazarlo e irlo transformando. Entonces, estos dos significados de la palabra del sujeto en relación al poder es un sujeto sujetado a otro, que es dependiente porque depende de otro, pero también está la idea de un sujeto constreñido a su propia identidad o ideal. Eso también te quita libertad y te puede dañar, ¿vale? Cuando estás, o sea, borrándote y negando tus propias necesidades en función de los deseos y las necesidades que son las que tienes que tener según la normativa y las expectativas sociales. Bueno, por lo tanto, se dibuja un poco una idea de sujeto con una, por suerte, subordinación conflictiva, que significa que hay una tensión dinámica siempre entre la sujeción y la agencia a la norma, y que se puede ir moviendo hacia la sujeción, lo que implica más malestar emocional y más probabilidad de enfermar, o se puede ir moviendo hacia la agencia, que implica más bienestar, más libertad en algún punto. De hecho, hay una psiquiatra muy crítica en España que habla que lo que plantea es que el problema de las ciencias sí es el problema de la libertad, o sea, porque estamos hablando de control social, ¿vale? Y ella lo dice desde dentro. Bueno, ¿cuál es desde esta perspectiva del el género binario como dispositivo de poder, cuál es la concepción de subjetividad o identidad de género? Pues como dice Silvia Gil, es una construcción material y compleja de la identidad de género, ¿vale? Que eso significa que es ambivalente, que se constituye siempre en distintos grados por esta sujeción-agencia de la que he hablado, que es encarnada, que no la podemos cambiar a voluntad. Por eso cuando las teorías feministas anti-trans, por decirlo de alguna forma, dicen que y lo que critican y de alguna manera ridiculizan es que las personas se levantan por la mañana y deciden qué género tienen. O sea, lo que están es asociando, o sea, están separando la teoría de género del tema de la injusticia social, cuando la teoría de género sobre todo está hablando de injusticias sociales y de discriminación y de violencia, ¿no? Y lo están planteando como un ejercicio neoliberal de yo puedo hacer lo que quiera con mí mismo como un empresario, una empresaria de sí. Bueno, no se cambia a voluntad, debe contarse con la experiencia del cuerpo, un cuerpo que nos desborda y que no controlamos. Y también debe contar con la experiencia del inconsciente, porque nuestra historia de alguna forma se va encarnando y muchas veces funcionamos y nuestros deseos son muchas veces, pues no, ni siquiera son conscientes, pero están ahí. También es incompleta, no puede totalizarse con ninguna categoría en su definición, ni con el género, ni con la raza, ni con la clase, y es plural. Significa que no se puede reducir a un único significado y por lo tanto siempre hay algo que se nos escapa en la definición de nosotras mismas. Esto supone que el sujeto de género reconoce sus marcas de poder, pero también puede cambiarlas, ¿vale? Es esa tensión, sujeción, agencia dinámica que se va moviendo y que siempre está activada por las relaciones sociales y por la estructura social. O sea, no es algo que hacemos nosotros solo con nosotros mismos, sino que se activa a través de las relaciones con otros. Veremos algún ejemplo. Para construir, eso voy a aligerarlo un poco. ¿Alguien ha mirado el tiempo? Llevo una hora. Bueno, pues voy a saltarme esto porque os lo pasaré. El concepto de injusticia y violencia epistémica ya lo he dicho bastante, pero tiene que ver que es un tipo de daño que tiene que ver con cuestionar la capacidad de contribuir al conocimiento y de beneficiarse de ello, ¿vale?
y es una combinación de la epistemología, que lo digo porque como hay gente aquí muy joven, la epistemología es estudiar cómo construimos el conocimiento y qué criterios tenemos para decir que un conocimiento es válido o no lo es, ¿vale? Cuando se dice, la teoría feminista no es válida porque es subjetiva, es política. ¿Qué criterios hay ahí, no? Y la ética, que la ética tiene que ver con dar a cada uno lo que le corresponde, en este caso credibilidad y tratamiento, es decir, escuchar a todo el mundo y entender que lo que está diciendo tiene un sentido. Y hay dos tipos, la injusticia testimonial, que es cuando pues un policía no te cree porque eres negro, pobre o porque eres un niño, ¿vale? Que significa que algunos grupos tienen menos credibilidad de la que le correspondería porque generalizamos y porque no atendemos a contraevidencias, ¿no? Que esas personas tiene un sentido lo que dicen. La injusticia hermenéutica sucede, por ejemplo, cuando una mujer con depresión postparto, mientras no existe este concepto, lo que hace es sentirse muy mal o que no quiere suficientemente a su hijo porque no está escrito. O ser víctima de una violación dentro de un matrimonio cuando este concepto no existía. Y entonces tú puedes pensar que eres un desastre porque no eres capaz de querer a tu marido o desearle o cosas de este estilo. Esto se relaciona mucho con los estudios de la subalternidad y el pensamiento decolonial en el sentido que, ¿cómo se define a la persona subalterna? Pues el subalterno lo es porque no puede ser adecuadamente representado por el saber académico teórico, porque es tergiversado por este. Si yo mm, miro como hombre a una mujer y la defino sin preguntarle lo que piensa como emocional, como no sé qué, lo que estoy haciendo es tergiversar su ser, su ontología, porque de alguna forma no le he preguntado. O sea, la defino en función de mis intereses. Eso es un poco lo que trabaja toda esta epistemología feminista. También dentro de la epistemología está el concepto de epistemología de la ignorancia, ¿vale? Y hay diferentes tipos. Por ejemplo, cuando sabemos que no sabemos, pero no importa. Desinterés por investigar determinados temas. La píldora masculina, por ejemplo, es algo que no se ha trabajado o las mujeres cuando están en menopausia pues tampoco se trabaja porque han pasado la parte de reproducir y la parte que interesa más a la sociedad hegemónica o al poder hegemónico. Cuando no sabemos que no sabemos. Por ejemplo, cuando pues los intereses o el conocimiento actual bloquea otro conocimiento. Durante mucho tiempo la sexualidad masculina era la única sexualidad posible, ¿no? Como si no hubiera otro tipo de cuerpo, otra anatomía, el clítoris, etcétera. O cuando no quieren que sepamos, la ignorancia promovida. Aquí está, por ejemplo, los efectos secundarios de los medicamentos o de los estudios de las farmacéuticas que no publican cuando no les sale bien algo y publican cuando va en dirección a sus intereses económicos y a sus hipótesis. O la ignorancia deliberada, que es el autoengaño o cuando la ignorancia activa hacia la opresión de los demás y el rol que uno tiene en esta explotación. El deseo de ignorar, por ejemplo, cuando hay problemas de incesto o abuso sexual, que se niega de alguna forma que eso sea así. Y también un sentido positivo de la ignorancia, porque no lo podemos saber todo y a veces hay cosas que es mejor no divulgar o no saber, por ejemplo, los movimientos sociales, etcétera. Como respuesta a esto está la epistemología de la resistencia o el activismo epistémico, que de alguna forma protagonizan los movimientos sociales, porque los movimientos sociales es donde se juntan las personas que tienen malestares y que no han sido escuchadas, ¿vale? Y entonces aquí aparece el concepto de expertez por experiencia. Es decir,
que no solo sean expertas las personas que estudian un tema, sino aquellas personas que lo viven y que saben un poco cuál es su vivencia y el problema que están teniendo, y que el conocimiento se construya conjuntamente entre quien lo estudia y quien lo vive, y que no quien estudia colonice un poco el saber de quien lo vive. Y aquí está el movimiento de las personas locas, sobrevivientes de la psiquiatría, etcétera. O en psicología, por ejemplo, el feminismo ha funcionado mucho como un correctivo epistémico, desvelando campos que no se estudian o desvelando ciencias sin hacer, ¿no? O sea, campos de ignorancia, ciencias sin hacer, como lo que decíamos de la sexualidad, y bueno, y se potencia desde aquí las colaboraciones entre los activismos en salud y los profesionales o la comunidad académica biomédica. Hay una clasificación fundamental de las epistemologías feministas, que la digo así muy por encima, que plantea Sandra Harding ya en los años 80, ¿vale? Uno es el empirismo feminista y eh, tiene que ver con aplicar mejor las normas de la ciencia. Es decir, se hacen muchos estudios en medicina durante mucho tiempo donde las únicas personas, los sujetos experimentales han sido hombres, porque las mujeres con la regla, los cambios hormonales eran un problema, ¿no? Entonces se construye un conocimiento androcéntrico que tiene un impacto negativo en la salud o en los protocolos de la atención o en los fármacos. Entonces, el empirismo feminista diría, hay que introducir mujeres y todo tipo de colectivos en en los estudios médicos. Pero después hay una segunda perspectiva, que es el punto de vista feminista, el Feminist Standpoint, que aquí lo que se mira es quién construye el conocimiento y qué postura ocupa en la estructura social. Si ocupa una posición subordinada, tiene un privilegio epistémico porque ha sufrido las relaciones de poder y esa parte la está viviendo y puede hablar de ella, pero no en un sentido esencialista, ¿vale? Eso se puede complicar porque hay heterogeneidad, hay personas que están en una posición subordinada y de alguna forma piensan a través del pensamiento hegemónico. Y la posición, bueno, y el posmodernismo feminista, que será un poco un ajuste del anterior, que dirá, bueno, las identidades, yo no soy solo mujer, yo soy mujer, soy académica, soy blanca, soy feminista, soy de clase trabajadora, etcétera, y por lo tanto, lo que hay que hacer es producir conocimientos parciales que se articulen entre ellos, que de alguna forma tengan que dialogar entre ellos para que la mirada sea más justa y más global. Y a ver, estoy valorando, solo aquí comentaros que el giro de colonial a las epistemologías feministas es muy importante porque estas tienen un origen en el feminismo blanco occidental, y lo que plantean estas, por eso os decía antes que la deconstrucción de los binarismos, de esa matriz, está hecha mucho desde los movimientos feministas y la teoría feminista del sur global. Movimiento feminismo negro, feminismo indígena, feminismo latino, etcétera, que es el que, bueno, es algo que no os he dicho antes, pero todo esto que estoy explicando, mi hipótesis es que nosotros, los que estamos viviendo en la zona de más o menos del norte, en mi caso es el sur del norte, nos lo creemos más porque tenemos menos perspectiva del tema, porque se ha inventado ahí. Bueno, el DSM son de norteamericano, son occidentales, nos lo creemos más. El sur global, de alguna forma, aunque eso se exporta por el neocolonialismo, lo que ocurre, yo creo que hay como una historia y una genealogía que hace que haya una resistencia, aunque muchas veces no sea tan clara. De hecho, por ejemplo, aquí me han dicho que ya ha habido dos rectoras en esta universidad, que es joven. En mi universidad solo ha habido una y tiene muchos más años. O sea que en algunas cosas están más complicadas. Bueno, lo que dicen lo tendréis aquí para leer, pero lo que plantean es una desobediencia epistémica a toda esa matriz de inteligibilidad binaria, en el sentido
de romper con esas dicotomías jerárquicas que construyen la diferencia como desviación o como déficit. Y yo creo, os explico lo que encontraréis aquí, porque ya voy a dejarlo porque seguramente estaréis cansadas. ¿No? Seguro que estáis muy cansadas. ¿Sí? 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 Sí. Vale. Bueno, lo que os vais a encontrar, y como os lo pasaré en los artículos publicados, o sea, era fácil, pero creo que la parte conceptual es importante, aunque, bueno, aquí estamos personas como distintas, que estáis en momentos distintos del ciclo, algunos empezando, otras personas profesoras, algunos en estudios de género, otros en psicología, pero un poco lo que encontraréis es, bueno, eso lo quería decir también que esta biologización de los hechos sociales que se da en las ciencias, sí, ¿vale? Y que ahora está muy presente, no solo, bueno, y que es la base de los psicofármacos, no es ni natural ni ha existido siempre, sino que Kraepelin, que las personas de psicología les sonará porque es el fundador de la psiquiatría y la moderna, ya en el 1908 él planteaba que los problemas de salud mental son fruto de una degeneración intergeneracional que se va transmitiendo por los genes a través de 4 generaciones. Dice lo siguiente, pero ¿quién podría decir a cuántas conclusiones engañosas estamos expuestos si tomamos como verdaderos las informaciones de los enfermos cuya veracidad no es posible comprobar? Las así llamadas causas psíquicas, un amor infeliz, negocios fracasados, exceso de trabajo, son el producto y no la causa de la enfermedad. Son la mera manifestación de una condición preexistente y sus efectos dependen de la constitución biológica del sujeto. En cambio, esto que es donde estamos, al menos mucho en mi contexto, de las ciencias sí, hay una psiquiatra española que dice, se necesita un discurso social sobre el malestar no profesional, que hable de lo común, qué está pasando en la sociedad y de lo que nos afecta. Mi responsabilidad es retirarme para que ese saber pueda aparecer. Yo no voy a hablar de lo que es la depresión porque yo no tengo el saber. Puedo decir lo que no sabemos y esto abre un espacio brutal para que hable todo el mundo que se siente mal, ¿vale? Entonces, pensar, en 1908 se dice, hay que dejar de escuchar a la gente. Y ya estamos ahora diciendo a los grupos, sobre todo los subordinados, porque los que tienen poder, como decía Foucault, las relaciones de poder-saber están ahí todo el rato, ¿no? Y lo que os encontraréis es pues un poco los ejemplos, ¿no? Aquí son ejemplos de relatos de malestar de género, de la vida cotidiana, en todas las posiciones que el dispositivo de poder de género plantea. O sea, la posición femenina, y hay unos conceptos de la teoría feminista, ser para otro, identidad relacional, vínculo de subordinación, y todos estos relatos lo que vehiculan es un cierto malestar en la cotidianidad, que si no se escuchan, se van acumulando en los ciclos vitales hasta devenir trauma y devenir, o sea, algo sintomático que muchas veces se acaba diagnosticando. Está la posición femenina, no. Está la posición masculina, más masculina. También hay relatos de sujeción y relatos de resistencia, ¿vale? A esos. En la posición masculina, por ejemplo, están los conceptos también de la teoría de género, ser para sí, identidad autocentrada, vínculo de control. Vínculo de control en el sentido que se te vinculas demasiado, la proximidad se vive como una amenaza a la desorganización de la identidad. Estoy hablando de cuando se está en una posición de masculinidad hegemónica. Por suerte no es todo el mundo, ¿vale? Igual que en la posición de feminidad hegemónica. Mujeres intersexuales,
mujeres lesbianas, bisexuales, mujeres migrantes y trabajo sexual, posiciones trans. Y bueno, aquí también un estudio que hicimos que os pasaré, cómo los discursos por una parte y las prácticas de sí por otra, en mujeres cuidadoras de familiares que tienen problemas de salud y que ellas ocupan ese rol de cuidado, problemas de salud mental grave, cómo afecta a su salud en función de los discursos que construyen y en función de las prácticas de sí que se aplican o cómo se relacionan ellas consigo mismas, ¿vale? Esto es lo que os pasaré y después os pasaré un estudio que hicimos, un análisis feminista del discurso del DSM-5, mostrando sobre todo que esta narrativa del diagnóstico lo que hace es cosificar a las personas, y veréis qué significa cosificar, y de alguna forma lo que hace es velar cómo el dispositivo de poder de género está inscrito y atraviesa el conjunto de diagnósticos, ¿vale? Y lo podemos, solo os voy a poner, bueno, esto es como la violencia epistémica en las ciencias sí, dice, mire, aquí vamos a tomar, ella dice, mire, aquí, profesionales de la salud mental, aquí vamos a tomar nosotros las decisiones porque usted no está capacitada. Dice, ya, sí es lo mismo que decía mi exmarido, ¿vale? Se habla de herida epistémica. Y lo que os quería... Bueno, aquí tenéis la definición de cosificación, que sería un poco lo que ocurre con el diagnóstico, con la narrativa del diagnóstico sí, ¿vale? Que además es neutra de género, aparentemente. Y ya, tenéis un testimonio del movimiento de supervivientes de la psiquiatría que muestra cómo, es de Barcelona, de no hace tanto, muestra cómo a partir de una disidencia de género y un moving recibido en el instituto, algo que puede pasar, que pasa por desgracia muy frecuentemente, empiezan a darle muchos diagnósticos, uno detrás de otro, muchas medicaciones, y está desde los 17 años hasta los 30 y pico para recuperarse, está muy mal y al final la recuperación pasa por el sentido común y las conversaciones, el conocimiento de, por experiencia de sus iguales y de gente ajena a las ciencias sí, ¿vale? Y es un testimonio de cosas que están pasando bastante. Y bueno, y un poco la propuesta que os decía. Y bueno, lo voy a dejar aquí para ya que podáis respirar, descansar, etcétera. Bueno, pues muchas gracias por escuchar y nos vemos. Sí que me gustaría, si tenéis algún feedback o cosas que no hayáis entendido, porque entiendo que aquí estáis personas con, estáis haciendo cosas diferentes, algunas empezando, otras acabando, y ya está. Bueno, muchas gracias a la doctora Pujal por esta valiosa y provocadora conferencia que sin duda nos deja importantes claves para repensar la relación entre el conocimiento, el género y la salud mental. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, unas 2 o 3 preguntas. Entonces, por favor, va a pasar el micrófono. Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, primero agradecerte por esta extraordinaria conferencia. Mi nombre es Aurora Camacho Navarro, académica de la Escuela de Psicología, feminista, activista, entonces para mí es un placer estar acá y escuchar. Hoy me acompañan estudiantes de Introducción a la Psicología, que es un curso que estoy brindando, entonces acá están como 30 aproximadamente. Entonces, más allá de
de plantearte algo, lo que quería pedirte es una solicitud, que si puedes darles algunas palabras, alguna recomendación, consejo, sentir a mis estudiantes, ¿verdad? De primer año, ¿verdad? De carrera, del curso de introducción a la psicología, en función de lo que estás planteando, de cómo se construye el conocimiento, de cómo hacer, por ejemplo, que la ciencia desde lo psicológico, ¿verdad? No aplaste otros saberes. Entonces me gustaría que si podrías dirigirles algunas palabras a los y las estudiantes, te lo agradecería muchísimo. ¿Quieres que hagamos una ronda o vas una por una? Una por una. Hola. Eh, a ver, las soluciones son complejas, pero sí que creo que lo que no tenéis es que de desautorizaros en lo que vosotros sentís, pensáis y cambiar ese conocimiento los tecnicismos. O sea, los tecnicismos pueden servir, pero aparte de valorarlos técnicamente, pienso que por la experiencia, lo del concepto de experto por experiencia me parece muy necesario. Eso por una parte, y que vosotros no por empezar no sabéis cosas. Lo que tenéis es que em, identificar estas cuestiones que sabéis y irlas colocando en diferentes lugares. Por otra parte, poder dialogar y escuchar en la diferencia y compartir los malestares, porque un poco lo que estos trabajos o lo que estoy haciendo yo ahora, porque es un trabajo en construcción también, es que ponen en relación bastantes cuestiones que muchas veces se estudian de forma separada, ¿no? Como es, por una parte, la subjetividad o la identidad, por otra parte, el género binario, por otra parte, el poder, por otra parte, el malestar, sufrimiento, por otra parte, el saber sí y la violencia epistémica sí y las violencias de género. Porque lo que vemos, por ejemplo, que construye el binarismo es que los diagnósticos más frecuentes en mujeres son diagnósticos que se relacionan con los mandatos de género, ¿no? Trastorno por dependencia emocional, trastorno por depresión, por callarse, o sea, contenerse, trastornos relacionados con el cuerpo, etcétera, por la sexualización, la objetivación, y ocurre lo mismo en los chicos, que los trastornos, trastornos que tienen que ver con el narcisismo, trastornos con el consumo de tóxicos, trastornos que tienen que ver con la, la hostilidad social. También reflejan los mandatos de género. Por lo tanto, digamos que el binarismo no es, encajar en el binarismo no nos hace sentir bien, más bien nos enferma. Y por lo tanto, pues ir pensando e introduciendo un conocimiento crítico que no se desconecte de vuestra experiencia y de vuestro saber, o sea, y poder hablar con las personas diferentes. No sé, me ocurre. Tal vez. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Me alegro mucho de haber venido. Tenía que ir a otra cosa y tuve que decidir. Me alegro mucho de haber venido a esta. Tal vez quería consultarle la posibilidad de unas palabras incluyendo otra categoría que tiene que ver con la neurodivergencia, considerando que justamente ahora del cambio que se va a hacer de MS5 a DMS6, que todavía como que no está muy claro, pero por ejemplo con la categoría de Asperger, que fue una categoría que se usó sobre la base de las investigaciones centradas en hombres y no en mujeres. Usted lo comentaba muy bien en el sentido de que muchos de los, digamos, entre comillas, de los padecimientos
o de la sintomatología tiene que ver con esos roles estereotipos de género, ¿verdad? Y justamente en la mañana que veníamos varias colegas juntas, yo les decía que a mí me impresiona muchísimo cómo, por ejemplo, toda la sintomatología en la perimenopausia o la menopausia no considera esos roles, estereotipos y exigencias sobre las mujeres, ¿verdad? O sea, desde el cansancio. Si yo pensaba, esos momentos donde hay divorcios, los hijos, donde efectivamente pueden haber manifestaciones fisiológicas, por ejemplo, la neblina mental, etcétera, pero no se considera como todo ese contexto. Y lo otro que le quería también pedir es el tema del dolor como tal. Hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, no se reconoce el dolor físico como tal en las mujeres y particularmente en las mujeres racializadas, a las cuales incluso se les niega medicamentos o tratamientos porque, ¿verdad? Es como las mujeres histéricas, exageradas, etcétera. Y la verdad que agradecerle porque me está explotando la cabeza en ideas para poder investigar. Así que muy agradecida. ¿Respondo? Pues agradecerte a ti también tus palabras. Bueno, del DM6 tenemos que esperar a ver qué ocurre. Yo muy optimista no soy porque sí que seguro se introduce el discurso de introducir una perspectiva biopsicosocial de la salud, pero si continúa esta separación, al menos en la parte más occidental, de las ciencias sociales y las ciencias de la salud y las ciencias, sí, es difícil que se introduzca esto, porque no pueden introducirlo si no estudian cómo funcionan los dispositivos de poder, los procesos de subjetivación, la regulación social, etcétera. Sin entender eso es difícil trabajar al sujeto en su contexto, porque su contexto es un contexto psicosocial, ¿vale? Por lo tanto, esa es mi prudencia al no ser muy optimista. Después, respecto a lo que tú planteabas de Asperger, de menopausia, etcétera, son ejemplos claros de violencia y de injusticia epistémica en los cuales, o sea, se daña a las personas porque se las construye de una forma tergiversada, ¿no? En el sentido de que no se las escucha, no se introduce su conocimiento en el conocimiento válido, ¿no? Y el conocimiento válido es el conocimiento más pues, androcéntrico y vinculado a los grupos de poder. O sea, lo que está diciendo bastante es que hay que entender de dónde viene el conocimiento, qué posición ocupa, qué efecto tiene, a quién favorece y cómo a veces contribuye a ciertos proyectos políticos y no a otros, ¿no? Entonces, el conocimiento, bueno, básicamente esto. Y sobre lo que me has preguntado, la pregunta sobre el dolor y las mujeres racializadas, no me ha quedado clara cuál es la pregunta o qué me estabas. Bueno, las ciencias sociales en general también son bastante androcéntricas, pero los estudios de género están ahí porque de alguna forma lo que trabajan es el estudio de la estructura social, las desigualdades sociales, etcétera, ¿no? Lo que se separa es de las ciencias de la salud y las ciencias sí, ¿vale? Porque, pero claro, la injusticia, la discriminación, las violencias, el estigma son cuestiones encarnadas que generan sufrimientos y quien estudia y aborda el sufrimiento no tiene en cuenta estos contextos y no los trabaja, es difícil que la intervención sea una intervención eficaz y que no sea una intervención revictimizadora. Entonces, en el ejemplo del dolor de las mujeres racializadas, la pregunta no me ha quedado clara. Vale.
Claro, o sea, pues que el conocimiento sobre lo que es saludable no se construya solo escuchando a a las mujeres no racializadas o escuchando a los hombres, o sea, no racializados, ¿no? O sea, no sé si lo sabéis, pero había un diagnóstico, la drapetomía, ¿alguien le suena? Era un diagnóstico que se hacía a los esclavos que intentaban escaparse, porque consideraban que no era saludable querer huir de la esclavitud, dejar la esclavitud, ya que la esclavitud era una acción civilizadora para ellos. Entonces no querían civilizarse, sino que querían continuar siendo animales, bestias. Y o sea, después, o sea, que hay es lo mismo que con las mujeres histéricas, ¿no? O sea, en el momento que aparece el movimiento feminista bueno, al menos el sufragismo, y en el siglo XVIII, bueno, XIX hasta el XX, que dura 100 años, hasta la Declaración de los Derechos Humanos, eh, hay en el siglo XIX una epidemia de diagnósticos de histeria, neurastenia, etcétera. Y eran muchas veces las mujeres sufragistas que acababan con estos diagnósticos. También las que no eran sufragistas porque se deprimían y entonces también les ponían diagnósticos. O sea que tanto si eras obediente con los mandatos como si los desobedecías, acababas con una etiqueta que era la forma un poco de regular y de control social, ¿no? Y con los trabajadores, también con los hombres trabajadores, también se les ponía una etiqueta de histéricos. Existe la histeria masculina del siglo XIX, pero estaba asociada al estrés del trabajo. También las mujeres estaba asociada a cuestiones primero a agotamiento nervioso, más físico, y después a vivencia de traumas, de abusos sexuales, etc. Pero bueno, los colectivos que han estado en situaciones de violencia, esta respuesta natural a la violencia de querer huir o de querer protestar o de resistirse, se ha construido como un problema patológico, psicopatológico, por, por, como forma de control y de regulación social. Buenos días. Un pie de página por ahí de que si hay cierta esperanza, hay un movimiento de personas profesionales en psicología, no acá, ¿verdad? Pero que sí hay una posición crítica hacia el DCM, ¿verdad? Y de hecho está en un proceso ahorita de construcción que no sea una categorización solo porque presento síntomas, ¿verdad? Sino una ampliación, un estudio más hacia el tema de personalidad. Entonces, creo que por ahí sí hay como cierta apertura. Igual, muchas gracias. Yo tengo 1000 comentarios, me ha hecho, ¿verdad? Pensar en 1000 cosas, pero gracias. Son como tal vez dos puntos, ¿verdad? El primero, y tomando ocasión de que están las compañeras de psicología, ¿cómo llevamos precisamente a la psicología? Bueno, yo soy psicóloga clínica y pues también tengo por ahí mi experiencia en el trabajo con género de cómo llevar hacia una escucha, ¿verdad? Desde las aulas a una escucha de género, ¿verdad? Y eso me lleva inevitablemente a decir que tenemos que incidir en la universidad y en las escuelas, en la escuela de psicología, o sea, no hay de otra, ¿verdad? Porque em, se escucha mucho en la consulta, ¿verdad? Estos malestares de género. Y si no tenemos esa escucha con perspectiva de género, ¿verdad? Vamos a continuar repitiendo. Entonces, me parece que por ahí hay mucho trabajo de incidencia. Y bueno, lo otro es hacia la investigación de estos malestares de género, ¿verdad? Yo por ahí me he estado leyendo un poquito, ¿verdad? Sé que hay una asociación de mujeres en España, ¿verdad? Que ha venido trabajando a nivel de psicología, ¿verdad? A partir de su experiencia. Y bueno, desde el IEM, em, yo me sueño también como que pudiéramos empezar a hacer estudios, ¿verdad? Que tengan que ver con salud mental, con este tema de malestares, porque es como la única forma de empezar a hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces, la pregunta va hacia
¿Qué sería lo óptimo por empezar en procesos investigativos acerca de malestares de género? ¿Dónde nos recomendaría usted que pudiéramos iniciar ese proceso de investigación? Bueno, o sea, bueno, antes evidentemente hay psicología crítica. Lo que estoy planteando es que tendría que ser mucho más mayoritaria, porque si no, mucha gente se queda fuera. Y además, al menos en mi contexto, es privada la que a veces es como más crítica. La pública está muy vinculada y muy dependiente de la psiquiatría, ¿vale? Y de lo biopsicomédico. Después, a mí me parece fundamental que para no hacer más daño hay que introducir la perspectiva de género en psicología, y esto de alguna forma es explicar todas estas relaciones que un poco he ido apuntando, ¿no? Cómo hay la identidad, la subjetividad no es neutra, está atravesada como un factor fundamental por el género binario, y que es un género excluyente y es un género que reduce la variabilidad a 2, ¿vale? Y eso genera problemas de inadecuación de una en relación a una misma o uno en relación a uno mismo. En España, por ejemplo, y a través de Internet bueno, la Internet no es española, es algo general, pero el tema de la masculinidad en chicos jóvenes, que, o sea, se está presionando mucho para que repriman su vulnerabilidad, porque eso les hace poco hombres, y esto puede llegar a malestares y a sufrimientos muy graves. Y esto lo he visto muy cerca hace poco con el hijo de un amigo mío. Entonces, ahora, por ejemplo, bueno, hace 2 años ha surgido un máster, en un posgrado en feminismo y psicoterapia en la Universidad de Barcelona, que no es mi universidad, es la otra. Entonces, bueno, pues creo que eso, la relación entre la identidad que no es neutra, el género binario que la atraviesa como un dispositivo de control, regulación y poder, como eso, identidad y malestar y sufrimiento, si no hay una dimensión de agencia, van muy unidas, y como esto tiene que ver con la cultura, pero y a la vez tiene que ver con la cultura científica, que lo que hace es también vehicular ese binarismo y ese androcentrismo o sexismo en la forma de mirar el padecimiento y en la forma de intervenir en él. Y todo lo que supone la violencia epistémica, que, como decía, puede herir, puede hacer mucho daño y puede matar. O sea, pero también puede hacer todo lo contrario, que es cuidar, o sea, reducir el malestar y potenciar la libertad y la diversidad y la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que a pesar del panorama complicado que tenemos, creo que lo bonito es tener retos, coger responsabilidades de transformar en la medida de lo posible, y tener claro que no se puede hacer de uno en uno, que hay que hacerlo con alianzas y de forma colectiva, ¿no? Y que, o sea, ir en contra del otro finalmente es ir en contra de uno mismo, porque somos, como dice la teoría feminista actual, interdependientes, somos el vulnerables, y la vulnerabilidad es lo que nos da fuerza para poder transformar, para poder andar y para poder construir cosas. Pero también tener claro el mundo en el que vivimos, que no será fácil, y poder discriminar cuando hay posibilidades y cuando hay menos posibilidades, y lo que se puede hacer en cada caso, ¿no? Siendo un poco realista crítico, que no significa ingenuo. Bueno. Bueno, les pido por favor un nuevo aplauso para la doctora. Agradecemos desde el Instituto de Estudios de la Mujer a todas las personas aquí presentes, sobre todo al estudiantado. O sea, realmente impresionante la cantidad de gente que llegó. Y bueno, les esperamos en la próxima, ¿sí? Esta semana tenemos muchas actividades, y la próxima también, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, y les invitamos también a marchar este domingo a las 10 de la mañana en el Parque Central de San José. Gracias.